Y a la velada abrigo. No vea, Vaya figurón. vaya figurón y vaya momentazo. Estamos hablando y vamos a hablar en estos próximos minutos en Mundo Flamenco, que hoy ya lo saben, los miércoles pues ocupa un lugar privilegiado en nuestro programa en la 101 Mañana, además con un compañero de privilegio para nosotros, tenerlo aquí, como siempre, Toni Rivera, director y creador de Flamenco Now. ¿Cómo estás, Toni? Estoy encantado, como siempre, de estar con Hoy vosotros. una figura muy querida, muy respetada, Sí. muy señorial dentro del mundo flamenco, nunca mejor dicho. Pepe Marchena. Tuvo su polémica, como todas las grandes figuras, tuvo esa doble opinión. Y yo creo que lo sigue teniendo, incluso Sí, dentro sí. del purismo del flamenco, ya sabes que están los marcheneros y están los otros, y están los demás, es así. Innegablemente, pero el mérito y el valor Sí. y los hechos históricos están ahí y eso es indiscutible. Totalmente. Uno de los seguidores de Marchena más grande es Antonio Beltrán Lucena, que él sigue con su Bueno, gorra a los Marchena y sí, su sí, ramito sí. de Era hierbabuena. difícil porque Marchena sacó todo el repertorio de gorros de todo tipo de colores, rojo, azul, amarillo, verde, gorros, gorras, Sombrero de ala ancha, efectivamente, ¿eh? Exacto, él destacó precisamente porque el atuendo lo llevaba al extremo. Era uno de los cantadores más elegantes de la época, ¿no? Estamos hablando que fue el que de alguna forma le dio ese Exacto, empaque al mundo exacto. flamenco, que hasta entonces no era muy frecuente. Antes de él, con él arrancó la ópera flamenca, que fue cuando el flamenco llegó a grandes masas, y claro, el teatro hace que la guardarropía, el atuendo tenga mucha importancia. Él sumó ese señorío al flamenco que antes estaba pues los cafés cantantes, los bares, que no iba acoplado a ese atuendo, la verdad. Oye, vamos a empezar recordando la imagen en vida de Pepe Marchena con un vídeo que tenemos de bastante joven, ¿no? Sí, sí, muy jovencito. Él arrancó a trabajar con 6 años, una cosa habitual de la época del 1906 años. Ya 6 años ya, pero cantando. No. Empezó de porquero, de guardar borricos, de Sí. ayudar a la familia, era el mayor de los hermanos y Es de Marchena, recordemos Exacto. que es de Marchena porque es de Marchena, o sea, de Sevilla, Exacto, lógicamente. del pueblo de Marchena, de la ciudad. Eso, de el Marchena. pueblo de Marchena. Vamos a recordar a Pepe Marchena, pero muy, muy de joven, ¿eh? Luego vamos a seguir deleitándonos, por supuesto, con su arte y con su cante. Había visto todo, hizo que juntaran las mesas y que el muchacho se sentara con ellos. Seguidamente puso un duro de plata en la mesa y dijo que el que cantara mejor se lo embolsaría. Y quien se lo llevó fue ese niño de Marchena que no era otro que Pepe. Ahí Hay sale, que ver, pero sale. es impresionante. Esto está sacado de un documental, esto es una imagen casi inédita para mucha gente, ¿no? Sí, exactamente. Él con 8 años ya era una persona que fue analfabeta durante toda su vida. Sí. Y con 8 años ya estaba él, aparte de trabajar en estas tareas que te he dicho, de borriquero, De porquero, con los- sí, que sí, con los exacto. guarros y con Por la- las noches sí. ayudaba en unas tabernas, pues ganábamos un poquillo de dinero, ayudaba en unas tabernas y allí se le fue pegando al oído el flamenco clásico ortodoxo que se bailaba, que se cantaba y se escuchaba entonces en los colmaos de Sevilla. Entonces ahí empezó él a pegarse al oído y a aprender el flamenco ortodoxo. Y a convertirse en el niño de Marchena primero, Exacto. que fue el niño de Marchena. Exacto. Eso, sumado a una personalidad irrepetible hasta el momento, que era yo soy analfabeto, pero yo esto lo canto y esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a cantar diferente a todo el mundo. Y eso sumado fue lo que hizo que a los 8 o 9 años el niño ya empezara a cantar y la gente quisiera escucharlo. Si hay que clasificar a los flamencos por su cante, por la forma de ejecutar el flamenco, Pepe Marchena, ¿dónde estaría? ¿Sería el cante, como estamos diciendo, elegante? Estaría en otro sitio, estaría en un sitio totalmente aparte. Él tiene su propia escuela, tiene su propio estilo. Su propia forma de cantar. Y todo lo que se parece a eso es marchenista, marchenero. Ahí no es flamenco. Para muchos es que a lo mejor... Sí. O sea, pero te quiero decir que... Un apartado especial. Es un apartado especial. Sí. Tuvo muchos detractores. Él, tiene muchos imitadores también, pasando un poco, fue un poco lo que le tachan de que fue un poco, se le volvió un poco en contra el que tuviera tantísimos seguidores y tantísimos clones, tantísimos copiadores que cantaran como él. La gente empezó no un poco a hartarse, pero ya todo sonaba igual y
el flamenco ortodoxo, que estaba ya empujando, Claro. se sentía muy atacado y empezó a Sí, porque aquí estamos a hablando de un ganarle cante, terreno. pues a lo mejor con otras características. Con es falsete, una voz, con gorgorito, mucho falsete, gorgorito. Exacto, exacto. Falsete, una voz aguda, la voz... Demasiados adornos para muchos. Exacto. ¿no? El recitar nunca se había recitado en flamenco hasta esa época. Entonces él No empieza a llegó Pepe recitar. Pinto, por supuesto. Exacto. Entonces era el niño Pinto, el Sí. Pepito Pinto y el niño Marcheranto eran de la misma época más o menos. Cuando hablamos de las colombianas, lógicamente tenemos que recordar a Sí. Pepe Marchena. Sí, sí, Se sí. dice, muchos dicen que el creador, otros, bueno, creador también. ¿Fue tal vez el que las dio más a conocer? que la palabra está creador- casi documentado que es el creador. El origen de la creación, pues Sabicas dice que lo estaba escuchando en unos bares y él le dijo colombiana por decir cualquier cosa, Sí. pero era un cante, unos sonidos que no se lo había escuchado nunca nadie y se lo escuchó a él por primera vez. Claro, su Y parte de ida y vuelta, en definitiva. Exacto. Y Valderrama cuenta que, bueno, eso parece ya bastante más concreto, que Sí. cuenta la fecha, que estaban trabajando en Madrid y que durante una época estuvieron yendo a visitar había un casino donde había unos mexicanos cantando. Fueron asiduamente y él aprendió esos sonidos e inmediatamente después fue cuando surgieron las colombianas. Entonces Valderrama en persona lo atacha a la creación de la colombiana, la atacha precisamente a ese acto. El cante es muy similar en algunas partes de su ejecución, precisamente a Juanito Valderrama. Incluso cuando cantaba flamenco Antonio Molina, lógicamente, con esos Esos falsetes. tercios largos, sí. Efectivamente. Eso es lo que tal vez no le gustaba, como tú dices, a la gente Claro. que entendía el flamenco de otra forma. Claro, el flamenco... Hablamos de Sevilla, hablamos Exacto. de Soleares, hablamos de cantes hondos. Esto no tiene nada que ver. Exacto, el flamenco en esa época ya estaba bastante consolidado, aunque Sí. no estaba todavía al 100% porque él incorporó algún cante incluso al catálogo del flamenco, estaba bastante consolidado y bastante establecido, como los moldes. Lo que pasa es que él fue el que lo lanzó al público en general, al público que iba a los teatros, que era el que lo lanzó a la inmensa mayoría del público, que antes ese flamenco más reducido no lo escuchaban. Tony, yo tengo por aquí un vídeo que me ha apuntado que pone Pepe Marchena el mejor. Es de una película, creo, o no. Vamos a ver, ¿cuál pedimos? Están Sí, esperando, yo estoy deseando cualquiera ver de vídeos. esos. Por aquí Ponlo, tenemos una colección que muchas Ese veces... mismo. ¿Ese mismo? Sí, ¿Cuál? ese. El que pone, bueno, cualquiera. Pepe Marchena el Pepe mejor. Marchena el mejor. Vamos a verlo. Vamos a ver, qué sorpresa me trae Tony Rivera A ver. hoy. A mí me encanta recordarlo, ¿eh? Y quisiera ser el colorete para adornarte la carita y darte besos en los labios y morderte la boquita. Eres más guapa que nadie, el sentido a mi me lo quita. Él destaca por su labor. Me estaba Sí. diciendo que era grande no solamente en la vida artística, lógicamente. Claro. Pepe Marchena destaca también por una labor bastante... Era muy desprendido. Caritativo Era con muy la desprendido, gente, ¿no? muy generoso. Él ayudaba. Él tiene montones de actuaciones benéficas de la actividad tan prolífica que ha tenido artística. Mucha de ella era benéfica. Él es famoso de llegar a un sitio y darle dinero a alguien que necesitaba, que le hacía falta, y destacó siempre por eso. Desgraciadamente, él cuando murió pues estaba totalmente en la otra situación. Estuvo en una situación bastante apurada y murió casi en la indigencia. Casi. Casi la indigencia. Hay que ver que en sus eso le ha últimos pasado a muchos artistas flamencos, concretamente, que han tenido una época de grandeza y Sí. y de, bueno, no te voy a decir de riqueza, pero sí de abundancia. Sí, seguro. Él llegó a tener 3 habitaciones alquiladas fijas en Barcelona, en un hotel de Barcelona, otro en Madrid y otro en Sevilla. Hombre, es que era todo un señorito, Exacto. como se diría por aquel entonces, ¿no? Era todo un caballero con su corbata, su chaqueta. Era una de las de las formas Y- más frecuentes en las que se le Exacto. podía ver. Con smoking actuó en
en teatro. Fue el primer flamenco que actuó con un smoking en un teatro, eso es cierto, sí. Y además eso está constatado, que es así. Sí, no, antes un flamenco no sabría, pobrecillo, lo que era aquello. Smoking. Hombre, hoy sí es frecuente ver con flamenco y vestido de algún astronauta si acto, hace falta, lógicamente. No. Hablando de las películas, él hizo varias películas a lo largo de su vida. Él participó en muchas películas, participó con Lola Flores, con Conchita Márquez-Piquer, él participó, hizo conferencias en su última parte, la última parte que es a la que pertenecía el vídeo que hemos visto, sí. Ahí se prodigó un poco en hacer conferencias, en dar charlas, fue cuando publicó su discografía, tiene publicados cientos de discos. En esa última época fue cuando grabó una antología que era de la más amplia que se conocía hasta entonces, y él, aunque era un disruptor nato, porque él al cantar le salían los cantes así, le salían con esos adornos que hemos dicho, sí. Él grabó, dice en una grabación que bueno que hay que saber los 20 estilos de seguidilla, los 15 estilos de soleá. ¿Cuál era el cante que más se sentía cómodo o que más, a lo mejor, se puede decir, esto lo interpretaba Marchena como nadie, según tu punto de vista, que tú lo has entendido a él lo llamaban el rey del fandanguillo. El rey del fandanguillo... no del fandango. Del fandanguillo. Es que en esa primera época... Pero el fandanguillo, claro, ese diminutivo tenía alguna connotación... No, que no lo decía un flamenco. Si lo dice un flamenco, dice este es del fandanguillo, lo dice despectivamente. Amigo, era el público en general, el rey del fandanguillo, porque los cantes que sonaban, que se hacían famosos, pues la gente no sabía lo que era. Sin embargo, al escucharlo por primera vez en un teatro, él lo que más adornaba, lo que más conectaba con el público era el fandango. Entonces le llamaban fandanguillo, pero no porque lo adornaba por despectivo. Mucho, a lo mejor sí, bueno, pues se le decía al fandanguillo, al público. Exacto. Los cantes de ida y vuelta, como hemos dicho. Sí, las colombianas. Y las milongas también. Sí, eso, los cantes que tienen los tercios más alargados. Pero igualmente, él una soleá, él tiene una soleá que dice la de cuatro sabios se pusieron, adivina, y parece otro tipo de cante, porque él, dentro de los compases de la soleá, pues lo hace, lo marchena todo. También hay canciones populares famosas, como los Cuatro Muleros, los famosos Cuatro Muleros, que bueno, es una de las interpretaciones más famosas de Pepe Marchena, lleva por bulería, ¿no? Exacto, sí, las adopta. Por bulería entra cualquier cosa, la verdad. Pero es cierto que cuesta interpretar los cantes que hace porque tiene su estilo propio dentro del flamenco. Tenemos que, desgraciadamente, pues como te digo, al final de su época tuvo muchos detractores, también por la cantidad de seguidores que tenía. El flamenco ortodoxo, ya de la mano de Mairena, sí, precisamente, que no encajó en la parte de la ópera flamenca, y encajó en el final de la ópera flamenca, que cuando la ópera flamenca pasó al segundo plano fue cuando el flamenco ortodoxo de Mairena fue la ópera flamenca, que no era más que un espectáculo teatral, un musical flamenco. Exacto. Era una ópera flamenca, eso entonces estaba muy mal visto. Pero cuidado, igual que estuvo mal visto en su momento que Manolo Caracol interpretara la zambra al piano con Lola Flores bailándole. Exacto. Se convirtió casi en todo un escándalo. O que Pepe Pinto hiciera aquello. Y Pepe Pinto, estamos hablando de un cantador inmenso, impresionante. Con un conocimiento del flamenco impresionante como lo tenía él. Lo que pasa es que esas dotes naturales que tenía, pues lo hacía que no podía interpretar un cante como era, lo interpretaba como le salía a él, que era de esta forma tan grande también. Efectivamente. Bueno, murió el 4 de diciembre en Sevilla, sí. Finalmente en 1976. Sí, estamos hablando de un hombre que ha sido una de las figuras más grandes del flamenco y, como tú bien dices, bueno, pues le fueron viniendo un poquito peor las cosas. Sí, en su última época, los últimos 2-3 años, pues ya dejó de actuar tanto y la verdad es que las deudas le acuciaban un poco. Entonces, en esa última, el sector del flamenco se hizo eco. Todas las folclóricas que habían trabajado con él, todos los flamencos le hicieron un par de homenajes que, bueno, que se dice que salvaron un poco, pero fue ya en el último momento. Vamos a recordarlo en un momento con Reina Mora, ¿no? Sí, una de las películas. Una de las películas en la que, bueno, estuvo también protagonizada en la parte musical por Pepe Marchena. Fue el primer flamenco que hizo cine. El primer actor. Sí. Luego hubo más musicales con flamenco, pero él fue el primero. Claro. Vamos a recordarlo en Reina Mora. Sí. Ya las rejas de la cárcel ven estrella, ven lucero.
y a darle gusto a mis ojos. Descanso, descanso, descanso a mi pensamiento. Chiquilla, por la venganza de un hombre, por la venganza de un hombre, defendí a tu personilla. Te quiero por culpa de tu cariño, por culpa de tu cariño. No me importa, no me importa haberme preso. Se convirtió sin duda en uno de los flamencos más imitados de toda la historia del flamenco. Internacionalmente conocido. Y como hablo tú de dices, él, la aristocracia, Chaplin hablaba de él a niveles que nunca antes se había conocido el flamenco. O sea que todo eso hay que agradecérselo. Efectivamente el estilo es muy particular y dentro del flamenco ortodoxo pues nadie puede negar que estamos hablando de una estrella del flamenco y del mundo flamenco, y eso no se puede negar, que te guste o no, o esté en otra corriente aparte, desde luego absolutamente respetable, pero ahí está la figura de Pepe Marchena con letras de oro en el libro grande de la historia del flamenco. Un poquito de agenda flamenca, ya empiezan casi la zambomba, todavía no, vamos a respirar un poquito, que empiece el frío por lo menos. Tenemos una agenda de zambomba preparada para la semana que viene, porque hay varios hitos, ahí está la presentación de la zambomba, tenemos unas cuantas, y tenemos para el 19 está en el Castillo Bilbil. Andrés Lastre es un guitarrista que se sale de lo habitual, ha hecho cosas con Bonela, tiene un espectáculo con violín. José Luis Lastre. José Luis Lastre. ¿Tú lo has dicho Andrés? Ah, perdón. Claro, porque ha mezclado Andrés Cansino con José Luis Lastre. Que están los dos juntos. Ya me has pillado. Exacto. Me he dado cuenta. Exacto, Andrés Lastre. Bueno, José Luis Lastre, es el grupo que van a montar los dos. Abrazo a los dos, al Cansino. Exacto, están en el Castillo Bilbil, en Benalmádena, están el 19. 19 de noviembre. El 19 de noviembre. Que es mañana. Exacto. Mañana. Y Luisa Muñoz, un beso muy grande para Luisa, que está el 20 en la Peña Flamenca del Pillayo. Perfecto. Exacto. Bueno, pues ya iremos desgranando más cosas. La semana que viene, ya anunciaremos de quién vamos a hablar. ¿O lo tienes ya pensado? Más o menos. ¿Estás en la duda? Sí. Bueno, lo cerramos ahora. Te esperamos la semana que viene. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti. Y nos vamos ahora directamente hasta Calle Lario, en la Plaza de la Constitución concretamente, porque ayer tenía lugar la inauguración de esta exposición fotográfica con 20 personajes malagueños, entre los que me incluyo. Muchas gracias a la organización, al ayuntamiento. La campaña contra la violencia de género, una campaña que inauguraba el alcalde con otras personalidades municipales.